Buenas tardes, jóvenes, señoritas. ¿Cómo se encuentran en vísperas de la entrada universitaria? Con el espíritu Bien, de la entrada licenciado. universitaria, ¿no? Dice, Pero seguro que están bien. Eh, y bueno, parece que van a ensayar. Mm, Son jóvenes, hay que alegrarse. Está bien. Disfruten de los ensayos, de la entrada universitaria y ya verán ustedes si ganan o no ganan, porque es muy difícil. La entrada universitaria tiene muy buenas fraternidades, bien organizados, entonces es difícil ganar en esa entrada. Alguna vez yo fui tribunal de la entrada universitaria también. Y bueno, yo sé que están con la cabeza en la entrada universitaria, pero como la clase se graba, si necesitan volver a escuchar, no hay problema. Van a escuchar otra vez la grabación, pero sí estén atentos cuando llame lista. Ya no voy a aceptar después un poco al grupo. Ya. Si no están en lista, no estuvieron en lista. ¿Ya? Entonces empezaré con la clase, el tema que nos toca hoy. Tema 5, el proyecto político republicano de 1920 a 1952. Ya les he dicho que no es esto la historia, no es tampoco desarrollo de la formación social boliviana. Eso ya han estudiado ustedes. El año pasado, en tercero han estudiado la formación social boliviana. Lo que nosotros estamos estudiando es la política en el desarrollo de la formación social boliviana. ¿Y cómo se estudia la política? Pues con el método modular que hemos adoptado a través del discurso. El discurso es vital para la actividad política, ¿no? Ya hemos visto el discurso del proyecto político de los libertadores, el discurso del proyecto político de los conservadores, el discurso del proyecto político de los liberales. Ahora ingresamos al discurso del proyecto político republicano. ¿Por qué hay cambios? ¿No? ¿Por qué hay cambios? ¿Por qué del proyecto político liberal al proyecto político conservador, del conservador al liberal y del liberal al republicano? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tantos cambios y profundos cambios en la vida política del país? En síntesis, podemos decirles, es el problema de la lucha por el control del excedente. Hay clases sociales que, que pelean entre ellos por controlar el excedente, la riqueza del país, ¿no? Entonces, este afán de controlar el excedente del país hace que se cambie discursos, se cambie estados, se cambie relaciones políticas, ¿no? Y hemos visto varios cambios, ¿no? Interesantes, el proyecto político de los libertadores, ¿no? Caramba, ese mariscal Andrés de Santa Cruz, si no lo hubieran deslocado a Santa Cruz, seguro que Bolivia y Perú en este momento serían mejor que Brasil, mucho mejor que Brasil, ¿no? Porque tenían un proyecto de desarrollo endógeno. La riqueza que se produce en el país se va a invertir en el país. Vamos a tener capitalismo liberal, sí, pero ese liberalismo va a ser proyectado a los intereses nacionales a partir de los artesanos y de los campesinos, ¿no? Ellos Bolívar sacó un decreto entregando la tierra a los campesinos, ¿no? Porque ellos van a administrar la política agraria del país, ¿no? Pero las fuerzas coloniales, ¿no?
a la cabeza de los empresarios privados, los patriarcas de la plata, los comerciantes enriquecidos en la colonia, pues ellos han impedido que ese proyecto tenga éxito, ¿no? Eso hemos visto en detalle. Y imponen, los patriarcas de la plata imponen el proyecto político conservador. ¿Cuál fue el discurso? Señores, el Dios nos está cuidando a nosotros. Cuidado, no se metan con el Señor, ¿no? Y va convenciendo a la población con ese discurso, ¿no? No, nosotros somos ricos porque nos ha bendecido el Señor, ¿no? Y ustedes son pobres, pero en el cielo van a ser ricos, no se preocupen. Ese discurso penetra en la sociedad boliviana y se impone el Estado conservador, ¿no? Y hemos visto que en este Estado conservador se van a ratificar tratados con Chile, ¿no? ¿Cómo esos tratados con Chile, ¿no? Ya, señores, denos un territorio que es preferible morir antes de perder. Ya, denos 300.000 libras esterlinas y un ferrocarril. De la riqueza que tiene el litoral, hasta ahora Chile vive de eso, ¿no? Hasta el 2020 y más todavía va a vivir con esa riqueza. Podríamos haber construido millones de ferrocarriles, pero claro, los patriarcas de La Plata, ¿no? A ellos no les interesó el litoral, lo que les interesaba era sus minas de plata que tenían y sacar por un ferrocarril el mineral para vender más barato. Y, por supuesto, ¿no? El control del excedente, ¿no? Pues impone un nuevo discurso, el discurso liberal, los liberales, ¿no? A partir de ya no de los patriarcas de La Plata, ¿no? Sino de los varones del estaño ya también, ¿no? Entonces se diseña el discurso liberal y convence ¿no? Libertad individual, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Las empresas privadas tienen que tener libertad ¿para qué? Para explotar, para agarrar el excedente llevarlo al extranjero. Esa libertad querían los varones del estaño, ¿no? Por eso se impone el proyecto político liberal, ¿no? Y ahora entramos al proyecto político republicano, ¿no? El proyecto político republicano desde 1920 hasta 1952, ¿no? 32 años, un periodo muy largo, más que los conservadores, 20 años, más que los liberales, 20 años, estos 32 años, ¿no? Pero este proyecto político republicano, ¿no? Se va a dividir en tres fases, en tres cocientes, mejor dicho, ¿no? La cociente de Bautista Saavedra, la cociente de Daniel Salamanca y la corriente de Hernando Siles, ¿no? Y por esa división va a dar paso a nuevas corrientes políticas, ¿no? Bueno, eso vamos a ver después en el discurso. El discurso, ¿en qué consiste el discurso republicano? ¿No? Nace este partido en 1914, ¿no? Interpelando a los liberales, ¿no? ¿Cómo interpela a los liberales? Estos liberales no saben, no tienen idea de lo que es el manejo de la economía del país, ¿no? Están proyectando crear un banco de la nación boliviana que va a emitir billetes, ¿no? Y que va a prohibir que los bancos privados emitan billetes, ¿no? Entonces, y hace una crítica severa al proyecto liberal, ¿no? Defendiendo, ¿no? A las empresas, a los bancos privados que emitían dinero en contra de los alcances del Banco de la Nación Boliviana, ¿no? Entonces, desocan a los liberales
y mediante un golpe de Estado asumen el poder, ¿no? Con ese discurso, ¿no? No tiene idea de lo que es la economía, ¿no? Por culpa de ese proyecto liberal se va a reducir el crédito. Están saliendo capitales al exterior, ¿no? Hay fuga de capitales, ¿no? Ha contraído la masa monetaria, ¿no? Entonces hacen su golpe de Estado, ¿no? Y asumen el poder los republicanos. Después de un año, el Congreso, ¿no? Les ratifica a Bautista Saavedra como presidente de la República en representación de los republicanos. Entonces empieza ese discurso interpelando a los liberales por la creación del Banco de la Nación Boliviana, cuando, ¿no? El Banco de la Nación Boliviana tiene su razón de ser, ¿no? Y en todos los países del mundo, ¿no? El Banco Central de Bolivia, que va a ser después, este Banco de la Nación Boliviana se va a convertir en Banco Central de Bolivia. El Estado, solo el Estado debe emitir dinero, no deben emitir los bancos privados. ¿Por qué tienen que emitir dinero? ¿No? Es como si crearan de la nada valores, ¿no? Entonces, eso tiene que hacerlo solo el Estado en función de los intereses del pueblo. Pero este proyecto liberal, de los conservadores, ¿no? Aquí está explicado lo que he dicho hace rato, ¿no? Eh, y bueno, el discurso liberal, ¿no? El discurso republicano en el periodo de Daniel Salamanca, ¿no? Eh, entra en crisis, ¿no? Y cómo intenta resolver, ¿no? este, este partido republicano, ¿no? eh, la crisis que vive el país. Dicen los investigadores, la crisis del liberalismo, ¿no? La crisis del liberalismo, ese discurso ya no penetra a la población. La población quiere cambios, ¿no? Han aparecido partidos políticos de izquierda, ¿no? Quiere cambios en favor de los trabajadores. La sociedad quiere un nuevo discurso, ¿no? Entonces, el presidente boliviano, ¿no? Decide entrar en guerra con Paraguay, solucionar el problema interno con un problema externo, ¿no? Entonces, está comprobado que la guerra podía haberse evitado. La guerra del Chaco podía haberse evitado con una intervención de terceros países y seguro que no se iba a organizar esa guerra, ¿no? Miren, 60,000 jóvenes bolivianos murieron en esa guerra, ¿no? Bolivia movilizó más de 200,000 soldados. El 25% de esa población, de esa cantidad de soldados, murieron en la guerra. En cambio, Paraguay movilizó la mitad y murió la mitad, ¿no? 36,000 paraguayos murieron en esta guerra. Pero eso es otro punto de vista que lo vamos a estudiar cuando estemos en la guerra del Chaco. Entonces, ¿no? El proyecto político, el discurso político de los republicanos entra en crisis y el presidente Daniel Salamanca, representante de los republicanos genuinos, ¿no? Decide entrar en guerra con Paraguay, ¿no? Él ordena que el Estado boliviano pues recupere los territorios que supuestamente habían tomado los paraguayos. Entonces se va a iniciar la guerra general, ¿no? Del Chaco, general porque todo el país se moviliza en la guerra del Chaco, ¿no? Y claro, producto de la guerra del Chaco, del fracaso de la guerra del Chaco, eso también vamos a verlo, ¿ya?
si es fracaso o no es un fracaso, ¿no? O quién ha fracasado, Bolivia o Paraguay ha fracasado, ¿no? Dependiendo de las ambiciones que tenían ambos países, ¿no? Entonces, peor todavía entra en crisis, en vez de solucionar el problema como pensaba Salamanca, nosotros vamos a ganar la guerra, rápidamente nos vamos a consolidar y aquí los problemas internos prácticamente van a estar en segundo plano, ¿no? Porque habremos ganado la guerra, ¿no? Pero todo lo contrario ha sucedido y peor, el discurso político de los republicanos entra en crisis y ahí, entonces, y hay pérdida de credibilidad, ¿no? No solamente a los partidos, al partido republicano, sino a todos los partidos tradicionales, ¿no? Busca en este periodo republicano nuevos partidos, como por ejemplo van a surgir nuevos partidos, lo vamos a ver en su momento, ¿no? Entonces, esto he explicado por qué ascienden los republicanos, ¿no? Y entramos al Estado. Recuerden ustedes, del discurso deriva el Estado, ¿no? Así como es el discurso, así se diseña el nuevo Estado, ¿no? Y este Estado republicano, ¿no? Declara vigente la Constitución de 1880, ¿no? Con 47 votos a favor de 48 en contra. Uno solo en contra, ¿no? Y además eligen al representante en ese momento más importante de los republicanos, a Bautista Saavedra, ¿no? Entonces, aquí lo que es importante es, el Estado va a ser de acuerdo a la Constitución de 1880. ¿Y qué es la Constitución de 1880? La que ha dado nacimiento al Estado conservador, al Estado de los patriarcas de La Plata, ¿no? Y los liberales, ¿no? Por no discutir el federalismo, reiteran también esta Constitución de 1880, ¿no? Que ha tenido la Constitución que mayor vigencia ha tenido en todo este periodo. Entonces, van a diseñar un Estado prácticamente igual que el Estado conservador y el Estado liberal, porque dicen, declaramos vigente la Constitución Política de 1880. Esa fue la Constitución que dio nacimiento al Estado conservador y después al Estado liberal. Para que vean, ¿no? El liberalismo, ¿no? Incluso desde los libertadores se ha ido reproduciendo, pero con matices, ¿no? Con, eh, los libertadores querían otro tipo de liberalismo, en cambio los patriarcas de La Plata, liberalismo para los patriarcas de La Plata, y los varones del estaño, liberalismo para los varones del estaño, y diseñan que, un estado que les ayude a administrar el excedente que se produce. Entonces, ¿no? Después de la guerra del Chaco, ¿no? Seguimos en el periodo republicano, pero en el periodo republicano. Pero aquí, dice el Standard Oil Company y la política ferroviaria. Todavía estamos en los gobiernos republicanos, ¿no? Los gobiernos republicanos firman concesiones con la Standard Oil Company de Bolivia, ¿no? Para que explote petróleo boliviano, ¿no? Es la famosa teoría, ¿no? Nosotros no tenemos capital, ellos tienen capital, ellos van a explotar la riqueza nacional, ¿no? Entregan el petróleo boliviano los gobiernos republicanos antes de la guerra del Chaco, ¿no? Y por supuesto desean una política ferroviaria, ¿no? En donde fundamentalmente, van a crear, además de troncales, además de ramales, ¿no? Van a crear ferrocarriles que conecten
las minas de los Barones del Estaño con los puertos de Arica. Entonces, no, aquí está, por ejemplo, el ferrocarril Huanuni-Uncía, ¿no? Desde Uncía hasta Huanuni. Bueno, esa es la política ferroviaria. Es bien importante la política ferroviaria, no es cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es lo que demuestra la política ferroviaria? Demuestra el interés, ¿no?, del Estado para satisfacer a los varones del estaño, ¿no? Se crea una red ferroviaria para exportar los minerales que producen los mineros, los trabajadores mineros, ¿no? Pero este periodo es la que se caracteriza. Primero que entregan la producción de petróleo a empresas, a esta Standard Oil Company, ¿no? Y una política ferroviaria para que los varones del estaño puedan exportar sus minerales, ¿no? Entonces, eso es lo importante de este periodo. Y, por supuesto, ¿no?, este es el periodo de adjudicación de tierras fiscales, ¿no?, de las naciones originarias, ¿no? Aquí, en el periodo republicano, continúa, ¿no?, el despojo de tierras. Esto en segundo año han debido ver, ¿no?, cómo se produce la acumulación originaria del capital, ¿no? ¿Qué es la acumulación originaria del capital? ¿No? Es la producción de trabajadores libres, ¿no? ¿Y cómo se producen esos trabajadores libres? ¿No? Expulsando a los comunarios de sus tierras, ¿no? Y estos trabajadores, ¿qué van a hacer para vivir? Vender su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces es un periodo de adjudicación de tierras fiscales, ¿no?, que sobre todo en el oriente boliviano y en el Chaco, ¿no?, se va adjudicando a estos hacendados, ¿no?, las tierras fiscales. Las tierras del pueblo son entregadas a particulares. La política en el periodo conservador, ¿no? Entonces, en este periodo, ¿no?, del periodo republicano que ha ratificado la Constitución Política del Estado de 1888, de 1880, ¿no?, hay otra nueva Constitución, la Constitución de 1938. Y esta Constitución va a ser firmada por el héroe de la Guerra del Chaco, Germán Buch, ¿no? Esta Constitución, ¿no?, está diseñado de tal manera, ¿no?, que intenta atender las necesidades del pueblo, y que va a ser la constitución política del Estado que va a utilizar la Revolución Nacional para hacer, pues, la reforma agraria, la nacionalización de las minas, todas las reformas de la Revolución Nacional va a ser utilizando esta constitución política. Claro, no podía ser de otra manera con Germán Buch. Germán Buch es héroe de la guerra del Chaco, ¿no? Y juntamente con David Toro, ¿no?, que era el secretario del comandante en jefe en la guerra del Chaco, ¿no? Los dos crean el socialismo militar, ¿no? Termina la guerra del Chaco, se firman los tratados de paz con Paraguay, ¿no? Hace unas 2 semanas hemos recordado, ¿no?, el tratado de la firma de paz con Paraguay, ¿no?, después de haber muerto, de haber perdido 60.000 jóvenes, ¿no? Entonces asumen el poder los militares ya también, ¿no? Dicen, no, que aquí Tejada Sorzano, Daniel Salamanca nos han conducido a la guerra y bueno, ¿qué hemos obtenido?, ¿no? Entonces crean el Estado del socialismo militar, David Toro y Germán Buch,
¿no? Y en el periodo de Germán Busch hay una constitución política que va a ser producto de diputados y senadores. Aquí estaba Paz Estenssoro como diputado, ¿no? Elegidos en el periodo de Germán Busch, ¿no? La Convención Nacional, ¿no? Y va a crear esta constitución que prácticamente es una nueva constitución que desconoce la constitución de los conservadores, de los liberales y de los republicanos de su primera etapa, ¿no? Estamos en el periodo republicano, pero ya con un socialismo militar, ¿no? Apoyado por los excombatientes, ¿no? Entonces, aquí hay algo que todavía, ¿no?, nos ha costado mucho entrar a que los ciudadanos bolivianos seamos todos, sin excepción, ¿no? Todavía aquí, ¿no?, se dice, bueno, para alcanzar la ciudadanía, ¿no?, hay que saber leer y escribir, y además se excluye también a las mujeres, ¿no? Pero eso sí, quitan la condición económica. Ya no es necesario tener tantos ingresos para ser ciudadano. Pero sí que en esta constitución, con todo lo avanzado que es, excluyendo a las mujeres y a los analfabetos, ¿no? Que después, con la revolución del 52, todas las mujeres van a participar en la vida política como ciudadanas, y los analfabetos también van a participar. Pero es esta constitución que va a abrir las puertas de todo eso. Entonces, en el periodo, ¿no?, seguimos, este periodo, este concreto de 40 a 43, ya no es el periodo del socialismo militar, ¿no? Asume el poder un representante de los varones del estaño, ¿no? Es el general Peñaranda, que fue comandante en jefe del ejército boliviano en la guerra del Chaco, ¿no? Pero por elecciones, ¿no?, Peñaranda asume el poder y bueno, ¿qué es lo que se destaca en este periodo, ¿no?, de Peñaranda? El plan Bohan es importante. Pregunta de examen, ¿en qué consiste el plan Bohan?, ¿no? Entonces dirán, el plan Bohan, ¿no?, después de un diagnóstico de la situación económica del país en el periodo de Peñaranda, ¿no?, ha diseñado un proyecto de desarrollo industrial para Bolivia, ¿no?, a partir de la Corporación Boliviana de Fomento, ¿no? Y que esta Corporación Boliviana de Fomento pertenezca al Estado, y el Estado, ¿no?, a través de la Corporación Boliviana de Fomento, va a industrializar al país. Imagínense, el plan Bohan es un plan norteamericano, pero que dice, está bien que el Estado participe, ¿no?, y va a dirigir a la Corporación Boliviana de Fomento para hacer desarrollar al país, a la industria nacional, ¿no? Producto de este plan Bohan, se van creando los ingenios azucareros, por ejemplo, ¿no?, las fábricas de aceite. Se va a hacer caminos, ferrocarriles, todo lo necesario para el desarrollo industrial. Esa es la importancia de este plan Bohan en el periodo de Enrique Peñaranda. Estamos en el periodo republicano, pero Peñaranda podemos decir que sí es representante de los republicanos, ¿no? Busch y Toro eran representantes del socialismo militar en el periodo republicano, ¿no? Y entonces se consigue financiamiento para este proyecto de industrialización del país a través del Exim Bank, ¿no?, que va a tener 3 miembros, ¿no?, 3 del Exim Bank y 3 por parte de Bolivia, ¿no?, para conseguir financiamiento del desarrollo producto del plan Bohan. Es necesario saber ese, ¿no?, el plan Bohan. Entonces, a ver, ¿cuáles han sido los partidos, los actores políticos? Recuerden ustedes, ¿cómo se estudia la política de un país?
en un periodo determinado. Primero con el discurso. El discurso tiene que convencer, ¿no? Es importante el discurso. La teoría política, el discurso, ¿no? Segundo, ¿no? Es importante el Estado. ¿Cómo se forma, se diseña ese Estado si no es a través del discurso, ¿no? Y los actores. ¿Quiénes son los actores? ¿No? El actor principal en este periodo republicano ha sido el Partido de la Unión Socialista Republicana, PURS. Sus abuelos tal vez se recuerden del PURS, ¿no? Incluso ya ni siquiera los abuelos, ¿no? Los abuelos, los papás de los abuelos han debido vivir este periodo miren ustedes, Partido de la Unión Socialista Republicana. Ellas se autodenominan socialistas, ¿no? ¿Por qué se autodenominan socialistas? ¿No? Siendo que era un partido de la oligarquía boliviana todavía, ¿no? En, en este periodo 1920 hasta a 1952, 32 años, ¿no? En este periodo ya hubo la revolución soviética en 1917, ¿no? Y después va a haber la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y producto, ¿qué es la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿No? ¿No? Ahí la cosa es bien interesante, ¿no? Son, estas guerras se producen para, para quitar los derechos de los trabajadores en el mundo, ¿no? Eh, entonces, pero ahí estaba el avance del socialismo soviético, por ejemplo, ¿no? El socialismo en toda Europa, ¿no? Era muy fuerte, entonces, defendiendo los derechos de los trabajadores, ¿no? Defendiendo los derechos del pueblo alemán, del pueblo francés, bueno, de todos los países europeos, ¿no? Es un movimiento muy fuerte en ese periodo. Por eso se forman en el periodo de entreguerras el primer país socialista del mundo, la Unión Soviética. Después, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pero casi la mitad de los países europeos también asumen el socialismo real, ¿no? En el fondo está la lucha de clases, siempre la lucha de clases, ¿no? Entonces, el partido más importante en el periodo republicano, ¿no? Incluso antes de la revolución del 52, siguió siendo el partido de la Unión Socialista Republicana, el PURS, ¿no? ¿Quién era su representante más importante? Este caballero, Daniel Salamanca, ¿no? Que conduce al país a la guerra del Chaco, ¿no? Entonces, es importante conocer este periodo. Este partido, ¿no? Era un partido que quería renovar, ¿no? A los liberales, superar a los liberales, ¿no? Porque tiene incluso apoyo de los trabajadores, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Recuerden ustedes, bloque en el poder. ¿Quiénes están en el poder? ¿Quiénes, no? Entonces aquí las corporaciones de oficios, los artesanos de las diferentes ramas de actividad, ¿no? Y se organizan, ¿no? En el club republicano, el Club Unión de Sucre, la Unión Obrera de Yotala, el Royal Club de Oruro, ¿no? El, ¿no? El club de el Centro Obrero Republicano de Santa Cruz, la Federación Obrera de Yayagua, el Centro Obrero de Giberalta, Centro Obrero de Potosí, ¿no? Este partido, ¿no? Tenía el apoyo de los trabajadores, fundamentalmente de los artesanos, ¿no? Entonces, estamos viviendo momentos claves en la historia del mundo. Entonces, y claro, ¿no?
después de la debacle de la guerra del Chaco, ¿no? Aparecen los partidos ya marxistas, ¿no? El PIR, el POR, ¿no? El PIR, Partido de la Izquierda, Partido de la Izquierda eh, Revolucionaria, Partido de Izquierda Revolucionaria. El POR, Partido Obrero Revolucionario, ¿no? Y también nacen partidos de derecha, ¿no? Pero con un discurso renovado, ¿no? La Falange Socialista Boliviana, ¿no? Entonces, hay nuevos partidos, van. Después, ¿no? Se va a crear el MNS, por ejemplo, ¿no? Eh, y el MNS, ya un partido que después va a tomar el poder en el 52, con, con la movilización de las masas obreras, ¿no? Campesinas, ¿no? Y, y va a ser la revolución del 52, ¿no? Entonces, es un periodo, estamos viviendo el periodo republicano, ¿no? El antecedente de la revolución del 52, ¿no? Y en este periodo se crean, pues, logias militares después de la guerra, después de tanto sufrimiento, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Que es la guerra del Chaco, esa derrota ha servido para que Bolivia se dé cuenta dónde están los verdaderos enemigos. Los verdaderos enemigos no estaban en Paraguay, no eran los paraguayos, ¿no? Los verdaderos enemigos eran, pues, Hochschild, Patiño y Aramayo, los varones del estaño. Esos eran los verdaderos enemigos, ¿no? Entonces se van creando logias, ¿no? La logia Estrella de Hierro, por ejemplo, que lleva a Germán Busch al poder, ¿no? Con el apoyo de los excombatientes, ¿no? La logia Zadepa, ¿no? Razón de Patria, ¿no? Que va a tomar el poder con apoyo de Zadepa, del MNS, ¿no? Y de la logia Mariscal Santa Cruz, Gualberto Villazuel, ¿no? Y en el periodo de Gualberto Villazuel ocurren ya las organizaciones sociales, ¿no? La Federación Sindical de Trabajadores Mineros, los congresos campesinos, bueno, hay una movilización general de las organizaciones sociales. Ya estamos viviendo en momentos previos a la revolución del 52. Es lo que dice René Zabaleta Mercado. Cuando el civil participa en política, ¿no? Cuando los civiles participan en política masivamente, estamos ante la antesala de una gran revolución, ¿no? Y aquí es todo lo que ha sucedido, ¿no? En el periodo todavía republicano, ¿no? ¿Y cuáles han sido las relaciones políticas de este periodo republicano, ¿no? Pues como una relación política principal es la declaratoria de la guerra del Chaco al Paraguay, ¿no? Según los estudios, era una guerra que se podía evitar, que Paraguay podía haber evitado, que Bolivia podía haber evitado, pero, pero no han logrado evitar la guerra porque ambos países estaban en periodos de achicamiento del Estado. Tenían que, de alguna manera, volver a crecer y seguir achicándose. Entonces, era negativo para estos países y claro, algo que podía evitarse, no se evita y se declara la guerra. Ambos países, ¿no? Declaran la guerra y bueno, eh, y tantos muertos. Aquí está 40.000 muertos, ¿no? Eso, se maneja varias cifras, ¿no? La cifra menor que se maneja son 40.000 muertos y la cifra mayor que se maneja son 60.000 muertos, ¿no? Eh, y bueno, pero era una guerra que ha durado 3 años, ¿no? 3 años en donde el pretexto fue territorio, ¿no? El territorio, tenemos que defender nuestro territorio, ¿no? Cuando este pretexto se podía haber superado con una intermediación de otros países neutrales, ¿no?
pero bueno, Bolivia, los liberales, ¿no? Los liberales, detrás de los republicanos, detrás de los republicanos, ¿no? Los republicanos, ¿no? Declara, a la cabeza de Daniel Salamanca, declaran esta guerra porque, según los investigadores, Daniel Salamanca estaba en una crisis profunda de su proyecto liberal, ¿no? Entonces, para evitar esa crisis profunda, penetra a una crisis internacional que le va a ser adverso, no va a salir como él quería, ¿no? Entonces, después se culpa, ¿no? A las empresas petroleras, ¿no? Según los estudios recientes, ¿no? Las empresas petroleras muy poco han tenido que ver, a no ser que esta Standard Oil, en vez de defender intereses del país, lo que hizo es vender petróleo boliviano a los paraguayos, ¿no? Y por eso David Toro va a nacionalizar la Standard Oil con el socialismo militar. Ese es un periodo de las guerras y recordamos también, hubieron otras misiones que en ese periodo de los republicanos van a diseñar proyectos de desarrollo industrial del país, ¿no? Van a, eh, vean ustedes, cómo era la situación? Extranjeros viniendo a Bolivia para enseñarnos cómo administrar la economía para desarrollar, cómo administrar la política monetaria, cómo, ¿no? Periodos en donde, como se decía entonces, el entreguismo, ¿no? Todo era, oh, norteamericanos saben harto, nosotros estamos atrasados, ¿no? Nos van a enseñar, ¿no? Entonces, de todas maneras, estas misiones, por ejemplo, recomiendan la creación de una Contraloría General de la República, ¿no? Para que esta Contraloría pueda, pueda hacer estudios contables en las instituciones públicas y que esta contabilidad que tienen las instituciones públicas estudiado por la Contraloría de la República estén en el marco de las leyes de la República. Si no están, pues se impondrá juicios hasta penales por administrar mal los recursos fiscales del Estado, ¿no? Entonces, que hay un periodo en donde siempre, ¿no? Siempre nos hemos endeudado, pero hay que destacar que hasta la presidencia de, de Isidoro Belsu, Bolivia no debía ni un centavo al extranjero. Después ha ido adquiriendo préstamos y en este periodo de crisis del republicanismo, de los republicanos, van apareciendo empréstitos extranjeros, ¿no? Pero eso hay que ver, ¿no? Con eh, ojos que vean más allá de lo que se ve en el corto plazo, ¿no? Porque este es el periodo de exportación de capitales de los países capitalistas, ¿no? Ellos ganan más exportando capitales que invirtiendo capitales en los países, ¿no? Entonces van a imponen, ¿no? Deuda externa, ¿no? Entonces, es un periodo en donde nosotros, Bolivia, ¿no? Como país de capitalismo atrasado, y en este periodo con un capitalismo atrasado, pero que enriqueció a los varones del estaño, ¿no? A los varones del estaño, no tenía plata, ¿no? Teniendo tantas riquezas, ¿no? Esa es la política, ¿no? Teniendo, miren, los trabajadores mineros de Bolivia han creado una de las riquezas más grandes del mundo, ¿no? ¿Qué hizo Patiño? Toda esa riqueza para él, con apoyo de el Estado republicano, ¿no?
Entonces, pero no había plata para el Estado. Tenía que prestarse, ¿no? Vean ustedes la contradicción, ¿no? ¿Por qué Bolivia no puede arrancar en su desarrollo? Porque no puede administrar su excedente. Tanta riqueza que produce, pero no. Hay los discursos, ¿no? Conservadores, liberales, ¿no? Forman estados para controlar el excedente en favor de de los patriarcas de la plata o de los varones del estaño. Y Bolivia reproduce su pobreza, porque la política en Bolivia, ¿no? Hasta 1952, pues era una política que favorecía a los patriarcas de la plata y a los varones del estaño. Después de la revolución del 52, hay otra política, que eso lo vamos a estudiar la próxima clase. Muy bien, hemos terminado el tema. Como siempre, no hay preguntas porque han entendido todo o porque no han entendido nada y están en este momento ensayando, bailando diablada. Caporales dicen. Gracias, James. Pero es bien lindo, van a ser ustedes futuros médicos. El sacrificio que están haciendo en este momento va a ser muy positivo para ustedes y además van a ser médicos políticos, ¿no? Conocimiento del desarrollo político de la formación social boliviana, ¿no? Eso es muy importante. No se trata de tener políticos, no, esos no son pues profesionales orgánicos, son políticos nada más, ¿no? Pero ustedes van a ser profesionales orgánicos. ¿Por qué? Porque van a dirigir, ¿no? Van a orientar al país, ¿no? En favor siempre de los trabajadores mineros. Esa universidad es propiedad. Miren ustedes, la Universidad Nacional Siglo XX no es propiedad privada, ¿no? Es propiedad social de los trabajadores mineros, ¿no? El rector fundador de la universidad, ¿no? Decía, esa universidad es de los mineros, ¿no? Y si dicen que se van a formar profesionales orgánicos con conocimiento de la ciencia política, así tiene que ser, ¿no? Y así va a ser. Muy bien, juventud. Les llamaré listas rápidamente. Aira Griselda. Presente, Lice. Está bailando. Hola, muy bien, Griselda. Álvarez Lourdes. Lourdes. Presente, licenciado. Muy bien, Presente. Lourdes. Aika Lady. Lady. Bautista María Magdalena. María. Presente, licenciado. Presente, Bien. licenciado. Muy Bau. bien. Está bien. Beltrán Carlos. Carlos Beltrán. Campero Paola. Paola. Caracara Jocelyn. Jocelyn. Presente, licenciado. Presente. Muy bien, Jocelyn. Carata Rosmery. Rosmery. Presente, licenciado. Muy bien, Rosmery. Cayo Samuel. Samuel. Choque Virginia. Virginia. Choque Sonia. Sonia. Choque Benjamín. Benjamín. Presente, licenciado. Muy bien, Benjamín. Choque Sandra. Sandra. Presente, licenciado. Muy bien, Sandra. Presente, licenciado. Está bien. Choque Sergio. Presente, Sergio. Lice. Bien, Presente. Sergio. Colque Álvaro. Álvaro. Presente, Lice. Bien, Álvaro. Colque Presente, Zenaida. Lice. Está bien, Álvaro. Buenas tardes, Zenaida. licenciado. Presente. Bien, Zenaida. Condori Cristian. Cristian. Condori Giovanna. Presente, Giovanna. licenciado. Muy bien, Giovanna. Cruz
Franz. Franz, Presente, licenciado. Buenas tardes. buenas Presente, tardes. licenciado. Bien. Presente, Díaz, presente. está Aquí. bien. Díaz Willy. Willy. Fesufino, Janet. Presente, Janet. licenciado. Muy bien, Janet. Flores, Nelly. Nelly. Flores, Evelyn. Licen. Buenas tardes, Licen, Nelly. Buenas tardes, Nelly. A tiempo, ¿no? Flores, Jordis. Presente, Jordis. licenciado. Muy bien, Jordis. Guzmán, Mario. Mario. Guzmán, Zemberto. Zemberto. Ezera, Jimena. Jimena. Ezera, Fernando. Fernando. Muy bien, Fernando. Muy bien. Hinojosa, Dalcy. Dalcy. Hinojosa, está bien, Dalcy. Hinojosa, Zenaida. Buenas tardes, Zenaida. Licen, presente. Muy bien, Buenas Zenaida. tardes, Muy presente. bien, buenas tardes. Hualca, Elvis. Huarachi, Dafne. Guaita, John. John. Janco, Gladys. Laca, Paola. Paola. López, Alcie. Lovera, Silvia. Presente, Licen. Muy bien, Silvia. Mayo, Sergio. López Choque Ashley, por favor, licenciado, mi internet estaba lento. Presente, López, licenciado. Está bien. Mayo, Daniel, bien. Está bien, Daniel. Mamani, Michel. Michel. Mamani, Selmar. Selmar. Mamani, Zosi. Presente, Zosi. licenciado. Presente. Muy bien, Zosi. Mamani, Haider. Presente, Haider. licenciado. Muy bien, Haider. Marcos, Hilda. Martínez, Jessica. Martínez, James. Presente, James. Licen. Muy bien, James. Méndez, René. Muruchi, Alex. Aquí, Alex. licenciado Muy presente. bien, Alex. Muy bien. Nina, Nicole. Nicole. Nogales, Jenny. Presente, Licen. Jenny. Presente. Presente, Licen. ¿Dónde estás, Jenny? Estoy No se ve en la pantalla. No se ve en la pantalla, Jenny. ¿Dónde? Presente. Oxachoque, Camila. Presente, licenciado. Muy bien, Camila. Ordóñez, Kevin. Presente, Kevin. licenciado. Muy bien, Kevin. Pacheco, Johan. Johan. Patsy, Hadison. Hadison. Zamírez, Benjamín. Presente, licenciado. Muy bien, Benjamín. Zamírez, Franz. Franz. Zamírez, Leiden. Dice presente, Zamírez Pusarico, Franz. Franz, sí, ya me extrañaba que no estés. Está bien, Franz. Zamos, Roberto Carlos. Presente, Lice, buenas Muy noches. bien, Roberto. Zamos, Cristian. Cristian. Lice en rayos es. Buenas tardes, Lice. Perdón. Zayos, muy bien, tienes razón. Muy bien. Rosales, Zeina. Zeina.
Saavedra Zonal. Zonal. Buenas tardes, licenciado. Aquí presente. Bien, Zonal. Muy bien. Sarsuri Saúl. Licenciado, buenas tardes. No tengo buena señal. Estoy presente con mi compañero. Presente. Licenciado, buenas tardes. No tengo buena Zamírez Benjamín, dices, ¿no? Zamírez Benjamín. Sarsuri, Suturi, Raúl, licenciado. Estamos con él más. Estamos los Zamírez dos. Benjamín. Zamírez. Ya está bien. Licenciado, va a disculpar. Está bien, No Zamírez. tiene Está bien. buena señal, Está bien. estamos los dos Sarsuri compañeros. Saúl. Sarsuri Licenciado. Saúl. Sí, sí. Saúl. Está bien, Saúl. Soto Verónica. Soto Licenciado. Verónica. Muy bien. Presente, Verónica. licenciado. Muy bien. Tola Davidson. Presente, licen. Muy Tola bien, Villegas. Davidson. Muy bien. Ulaque Judith. Ulaque Judith. Presente, Muy bien, Judith. Valverde Blanca. Blanca. Presente, licenciado. Muy Presente. bien, Blanca. Velasco Jocelyn. Jocelyn. Muy bien, Presente. Jocelyn. Está bien. Vila Edilberto. Edilberto. Villalta Yesmina. Presente, licenciado. Muy bien, Yesmina. Yapura Katia. Katia. Yujra Magno. Magno. Zasguido. Presente, licen. Yujra. Magno. Presente, Está bien. Rasguido. Rasguido, Está presente, bien. licenciado. Está bien, Magno. Está bien, Paola. Vázquez Mauro. Vázquez Mauro. Suárez José. Presente, licenciado Suárez. José. Muy bien, José. González Merit. Merit. Presente, licen. Muy bien, Merit. Muy bien, jóvenes, señoritas. Muchas gracias por la asistencia. Nos vemos la próxima clase. Chao, hasta luego. Hasta luego, licen. Hasta luego, joven. Hasta luego. Chao.